porque ya venían siendo todos estudiados, pero no había un estudio en una brecha que existía entre el segundo y el quinto año. Sí, todos los estudios, cuando uno empieza a analizar uno por uno, se da cuenta que en cada uno de ellos había intención de tratar. O sea, eran grupos pequeños de pacientes que usaban angioplastia con balón, donde las lesiones eran diferentes. Siempre en la práctica cotidiana uno sabe las consecuencias de tratar una placa larga, muy calcificada y demás con un balón. Uno ya lo tiene incorporado. Entonces siempre hubo intención de tratamiento con balón liberador de droga. Bueno, se hizo toda una revisión por parte de la FDA y se hizo un comité científico, el STAR Trial que le hicieron, donde exigieron a las 5 compañías que más venden realmente de estos devices revisar absolutamente todos los estudios que ya habían presentado. ¿Cuál era el problema? La mayoría de esos estudios ya habían terminado y no había un follow-up, entonces tuvieron que reiniciar muchas cosas. De ese reinicio también no se pudo obtener un material homogéneo para comparar las poblaciones y hacer estudios aleatorizados entre la gente que recibía paclitaxel y no. Ahí había algo muy llamativo que Cazzano, que el greco, le dijo a la industria directamente. Es lógico que haya escepticismo sobre este tema, pero fue muy importante y estadísticamente muy impactante el valor de la mortalidad a los 5 años. ¿Sonamos? La siguiente, por favor. Bueno, el inicio de esta controversia es por un artículo muy reciente que se publicó en octubre, donde se valoró la mortalidad nuevamente del uso de balones con paclitaxel. Fue publicado en la Circulation. En realidad yo estuve haciendo una búsqueda bibliográfica un poco mayor y hay tres registros que están ya en marcha. Ya se ha publicado algo y bueno, no tenemos mucho tiempo porque esto todo comenzó en el 2018. No funciona. Próximo. El programa clínico se llama Illuminat. Fundamentalmente hay 2 estudios que sí uno tiene que... Esto es más que nada una crítica al ensayo clínico, ¿no? No lo voy a proponer como que es una verdad absoluta porque cuando uno lee este tipo de ensayos uno sabe lo que la industria quiere vender. Entonces tiene que ser un poco escéptico frente a evidencias que ha propuesto un colega. 2 ensayos realmente tenían impacto porque eran aleatorizados y controlados. El programa tenía 6 estudios en marcha, de los cuales uno de esos estudios no lo tiene que llevar casi al total porque fue muy corto el tiempo, entonces no podía validar frente a lo propuesto por Cazzano, porque no cubría la brecha entre el tercero y el quinto año. O sea, ese tipo de situaciones cuando uno lo ve, dice, bueno, a ver si lo que queremos ver es realmente si la mortalidad llega a 5 años, este grupo no lo podemos poner dentro de todo el metaanálisis. Básicamente después en la revisión se lo saca de este programa Illuminate. Lo que se intentó es ver si realmente la dosis de paclitaxel tenía algún tipo de inferencia en la mortalidad a largo plazo y las causas puntuales, porque en el metaanálisis de Cazzano el punto mayor fue mortalidad global.
no pudo discriminar por muertes por diferentes causas. La próxima, por favor. El objetivo principal, que esto es muy válido, era ver si había algún predictor de mortalidad en los pacientes que recibieron el tratamiento percutáneo con balones liberadores de paclitaxel. Y ver la evolución de la mortalidad por diferentes causas. Próximo. A ver si me acerco más allá. Estos son los diferentes programas que se hicieron de estudios. Habían solamente 2 que eran controlados, que fue en Europa, y el europeo, Iluminar europeo, y el pivotal. Realmente estos sí se podían extrapolar a algo comparativo con lo que había hecho Katsanos. Próximo. El tipo de material y es lo que hacemos habitualmente todos. Se usaron cuerdas 0.35, balones no agresivos. Se usó como droga el paclitaxel, pero sí me llamó mucho la atención que en los ensayos que había visto Katsanos se usaron balones liberadores que tenían una concentración de 3 microgramos por milímetro cuadrado, de 3 a 3,5. Y en estos nuevos han bajado la dosis. No solamente en estos, sino en otros dispositivos que ya se están lanzando al mercado. Si ustedes son un poco más observadores, cuando les manden ese material, ya los niveles de concentración de droga son menores. A ver, no sé si es verdad o no, pero eso es llamativo. Al menos para mí ya me llamó la atención que bajaran la dosis. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención, en estos nuevos ensayos se baja el tiempo de insuflación. No sé si algunos han tenido algún tipo de recomendación de las marcas, pero en los 28 estudios que observó, el tiempo iba de 45 segundos a 120. En todos los nuevos registros le dan un tiempo máximo de 60. Entonces, con eso han bajado el nivel de exposición del paclitaxel por 2 causas: cantidad de droga y tiempo de exposición. Próxima. Bueno, las características, esto es un poco aburrido, las características diferenciales nada más de los que se compararon, las diferencias reales eran en los que eran fumadores y no fumadores. Ahí sí había diferencias estadísticas, todos los demás era una población bien homogénea. Próxima. Bueno, en el análisis multivariable para el desarrollo de los predictores, que esto es lo interesante a la hora de nosotros decidir qué terapéutica vamos a usar. A ver si tenemos algún predictor de que nos vaya bien, que se muera más, ver si tengo alguna herramienta clínica para tomar la decisión. Lo de siempre. Los pacientes próxima, los pacientes con diabetes, los pacientes más añosos. La próxima, por favor. Los de edad más avanzada, los diabéticos, los insuficientes cardíacos congestivos y los que tenían insuficiencia renal. Próxima. Ajá. La próxima. La próxima con pilas. Bueno. ¿Se ha salteado? No, la anterior, por favor. No, sí, ya sé, pero ¿quedaron las pilas por algún lugar? Bien. Bien. En el análisis total de los 2 más importantes, que no fue un número de pacientes realmente con implicancia estadística,
le fue bastante bien a los balones liberadores de paclitaxel, con una sobrevida bastante buena, 90% a los 5 años. La diferencia, lógicamente, no era estadísticamente significativa y tenía una sobrevida similar. Sí se vio alrededor del tercer año que se despegaban un poquito las curvas, pero tampoco fue evidente el aumento de la mortalidad con la liberación de paclitaxel. En contraste con la metodología utilizada por Cazzano, el estudio actual utilizó un análisis independiente de todos los datos que se obtuvieron de los pacientes. A ver, el valor, esto es más o menos para explicarlo, es el valor estadístico que tenía este estudio frente a lo que había publicado Cazzano. Esto era una población mejor comparable entre los pacientes que recibían balón con droga y los que no. El otro era un pool demasiado heterogéneo, entonces habían situaciones estadísticas que no se podían comparar. Las conclusiones, esto es literal del estudio. Las conclusiones a los 3 años del programa femoropopliteo, que ese es el balón, el Stelarec, demostró que no había diferencias significativas entre el uso convencional del balón y el liberador de droga. Y no se informaron muertes relacionadas con el dispositivo o el procedimiento. Sí, los autores alientan a una mayor investigación porque para que esto tenga un impacto estadístico como el que tiene el metaanálisis de Cazzano, tiene que superar los 1.600 pacientes, de 1.600 a 6.000, para que sea comparable. Entonces, frente a esto que uno dice, bueno, se viene resolviendo la situación, pero no tiene la validación estadística suficiente para decirle a la FDA que tiene libre albedrío con los balones liberadores de paclitaxel, por lo menos hasta el momento, y creo que nos va a llevar bastante tiempo más. Hay un estudio que se publicó en el PCR ahora en junio, donde se estudió algo similar con otro balón. También era llamativo la dosis, me llamó la atención, era de 2,5, o sea, seguimos por debajo de las dosis que se utilizaban en los anteriores. Y acá tampoco podíamos compararlo con los otros, con el metaanálisis, porque el tiempo todavía no llega a los 5 años. O sea, hay un esfuerzo por la industria en demostrar que esto no es así, pero lógicamente no podemos todavía, y no se puede decir que la dosis de paclitaxel sea algún indicativo de este problema. En todos los estudios que yo estuve revisando, sinceramente, hay que ser crítico. Y hay drogas que tienen reacciones adversas según dosis. Entonces, algunas cosas que se dicen de que la dosis de paclitaxel liberada, el tiempo de exposición y demás, uno lo tiene que ver con los ojos bien abiertos porque sin duda la biodisponibilidad del fármaco debe tener algún tipo de implicancia en la mortalidad alejada. Hay algo que no sabemos, como el diámetro de las arterias, por qué expandís y demás, que hay un impacto a largo plazo. Sí, cuando se compararon en todos los estudios, eso también me llamó mucho la atención, las causas de muerte, no había ningún tipo de evidencia que nos dijera que había mayor, porque uno dice, bueno, está con drogas, algo tiene que haber a nivel de la oncología, la patología oncológica, algo que produzca algún problema a nivel del cromosoma, algo. Y no hubo, en eso sí, no hay ningún tipo de evidencia que aumente la mortalidad por esa causa. Sigue siendo la causa cardiovascular la primera dentro de todas las causas de muerte y en todos los ensayos pasa lo mismo. Y yo creo que es por lo que sabemos todos, la calidad de paciente que nosotros estamos trabajando y la mortalidad a mediano y largo plazo que tiene ese paciente. Bueno, acá para mí fue una respuesta inconclusa porque no alcanzó el tiempo de los 5 años.
Y otro de los estudios que también ha salido este año es ver la seguridad por otra marca, que fue publicado ahora en la JAC, por estudios hechos por los japoneses. El Lutonix es el device que se utiliza, llamativamente, 2 microgramos por... Entonces uno no puede ser distraído frente a esta situación tan evidente. Sí se han revisado los que están marcados, los 4 primeros, sí tienen impacto por el número de pacientes que tienen y porque son estudios controlados y aleatorizados. Ellos tienen una sobrevida un poco menor que los previos, pero realmente no hay un significado estadístico. Los resultados finales habla de lo mismo, o sea que se puede realizar con amplia seguridad una angioplastia con balón liberador de droga. Y en conclusión, que más o menos es lo que les he venido diciendo, todavía no se puede evidenciar porque no tiene la cantidad de pacientes, ninguno de los estudios hasta el día de la fecha. Nadie le puede decir a Cazzano que estaba en lo cierto o que miente, no que miente, que sus datos no son reales, porque se ha investigado de los estudios que él ya presentó y no le han podido mostrar lo contrario. Los estudios que ya están en marcha nos va a llevar un poco más de tiempo. Sí, sobre las plataformas, lógicamente la industria va a tener que disminuir las dosis, y es lógico, eso también para que cuando uno vaya a realizar una intervención de este tipo, por ahí tenerlo en cuenta. Y los predictores hay que también tenerlos en cuenta para ver si vamos a tener un paciente de alto riesgo, por lo menos seleccionar un poquito más el paciente, sabiendo la sobrevida que va a tener. O sea, nosotros ya más o menos conocemos si el paciente estamos frente a una amputación, la sobrevida al año o no, si es un paciente que sí tiene una expectativa de vida de más de 5 años, porque tal vez le estamos salvando su pie, pero de alguna manera lo estamos sometiendo a algo nuevo que es mortalidad de otra causa por esta droga. Bueno, eso es todo, muchas gracias.